Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el pulso de la realidad y en distintos puntos de la ciudad se están llevando a cabo protestas, cacerolazos, ruidazo en contra del nuevo aumento que ayer anunció el gobierno de Macri. Nicolás, volvemos a Álvarez Tomás y Avenida Forest en Colegiales. Vamos, buenas noches nuevamente. Ojo, no solo por el aumento de las tarifas, por lo que son estos 3 años del presidente de la Nación. Esto han decidido aquí a protestar esta noche. ¿Cómo le va, señor? Cuéntame por qué vino. Cuéntame por qué vino. No protestar. Ya esto no da para más. Esto, ¿cómo puede ser posible que no haya una persona que le pueda poner freno a este tipo? ¿Qué hacer? Se está cagando de risa de todo. Nos está haciendo ahora un año. Miren todo esto que es. ¿Cómo ve usted que con todos esos aumentos el presidente siga? Bueno, estamos con un problema en el sonido, ahora volvemos. En otros puntos de la ciudad vamos repasando lo que era también en Saavedra, en Colegiales. Esto es Saavedra hace instantes, convocatoria que crece en Avenida Balbín y Avenida Donado, protesta de los vecinos contra el tarifazo, nuevo tarifazo anunciado por el gobierno de Macri. Volvemos aquí a Colegiales, Nicolás, que solucionamos el problemita de sonido que teníamos. Vamos, Nicolás. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos hablando entonces con la gente aquí en esta esquina. ¿Cómo te va? Buenas noches. Contame por qué viniste aquí a golpear esta cacerola en la esquina. Porque ya la cosa no da para más y Macri se tiene que ir ya mismo y hay que terminar con esto ya, no el año que viene, ya. ¿Cómo te van a afectar estos nuevos aumentos en tu vida, en tu bolsillo? Y como a todo el mundo, es una transferencia de recursos de las clases bajas a los mismos vivos de siempre. Vamos un poquito hasta los huevos. Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente. Señor, cuéntame por qué vino esta noche aquí. Porque vine porque estoy en contra de los presos políticos, del aumento de los servicios, porque estoy en contra de la corrupción que está teniendo este gobierno, porque estoy en contra que nos endeuden a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Estamos locos si permitimos que este tipo siga endeudándonos. Es muy loco esto. ¿Cómo imagina su vida para el año que viene con estos últimos aumentos? Mi vida es otra cosa. Prohibido que siga haciendo estas cosas. Mi vida no tiene nada que ver. Prohibido que siga haciendo estas cosas. No se lo vamos a permitir. Lo vamos a parar. Gracias. Gracias. Seguimos hablando con la gente aquí en la esquina, Álvarez Tomás y La Croce, donde hay mucho enojo. Señora, cuénteme por qué vino. ¿Cómo le va? Cuénteme por qué vinieron aquí los dos juntos esta noche. Bueno, vinimos porque esto no da para más tarifazo. Esta gente quiere ver que el pueblo se muera, porque no hay una sola medida a favor del pueblo. Todas son en contra, para los jubilados, para el trabajador. Un desastre, este gobierno es un desastre. ¿Cómo piensa que va a ser el 2019? Se han anunciado muchos tarifazos para lo que va a ser la primera etapa del año. Y yo creo que se va a profundizar estas medidas de ajuste, ¿no? Se están profundizando porque las tarifas aumentaron, la de la luz, el gas, el agua, aumentaron los boletos del tren, colectivo, subte. A los jubilados, por ejemplo, ahora le dan 5.000 pesos y no sé cuánto va a ser el incremento que vamos a tener el año que viene. Yo creo que la situación es insostenible. ¿Qué cosas han tenido que cambiar de sus vidas
en estos 3 años con los aumentos? Sí, hay que modificar todo, indudablemente todos nos tenemos que ajustar, pero lo peor es la gente que no puede comer, que no llega a fin de mes para comer, eso es lo más terrible. Yo soy jubilada, pero mi papá que cobra la mínima, por ejemplo, si no lo ayudamos nosotros, no puede vivir con lo que cobra. Y Pero muchos jubilados tienen que ser ayudados por los hijos, ¿no? Sí, porque con la reforma previsional, ahora, de la manera que están aumentando las jubilaciones, no alcanza para vivir con respecto a la inflación. Así que, terrible. ¿Cómo ven ustedes que, por ejemplo, estas medidas que se anunciaron ayer y hoy, que afectan mucho, obviamente, a la población, el presidente esté lejos de Buenos Aires, lejos de la Casa Rosada, de vacaciones? Yo creo que a él no le preocupa mucho, no tiene culpa. Entonces, él hace la suya. Es un psicótico, creo yo. Es un psicótico que no conoce la culpa. No conoce la culpa. Y ahora, además, ellos que decían que el gobierno anterior se robaron todo, ahora ya están metiendo la mano en el fondo previsional de ANSES. Ya están sacando plata de ANSES. Es decir, es evidente, la gente se tiene que dar cuenta que es evidente que nos están macheando. Para usted antes, como dijo Dietrich hoy, era un viva la pepa el tema de los pasajes, de las tarifas o no. No. Lo que pasa es que había un subsidio, había una economía donde el Estado estaba presente. En esta economía el Estado no existe. Gracias. No de nada. Bueno, seguimos hablando con la gente aquí en la esquina de Reitero de Álvarez Thomas y La Croce. Mucha gente que vino a protestar, Porta La Croce. Chicos, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, contame por qué han decidido venir esta noche aquí. Y claramente porque tenemos que salir a reclamar todos, juntos, todos, contra esta política del gobierno, de tarifazos, de cierre de colegios, todo a fin de año. Nos cierran las nocturnas, nos deja sin laburo, deja sin escuela a los pibes. Y además nos quieren meter aumento del bondi, aumento del agua, aumento del gas. Todo eso, ¿para qué? Para pagar la deuda que contraemos con el FMI. Todo el tiempo política de empresario contra el pueblo. Por lo tanto, creo que estas expresiones del barrio, de la gente, son esenciales para generar esa unidad, para derrotar a este gobierno. Lo tenemos que derrotar. En las calles y en las urnas hay que derrotarlo. ¿Solés usar transporte público generalmente para...? Transporte público, sí, claramente. ¿Sacaste un poco la cuenta de lo que va a ser el año que viene? No, todavía no lo saqué, pero va a ser mucha plata. Hoy en día, yo soy docente, trabajo en varias escuelas, en una acá cerca, en Kramer y Juramento, escuelas públicas. El docente tiene que trasladarse de escuelas a escuelas todo el tiempo, usando miles de medios de transporte, y eso para el bolsillo es un ataque total. Por lo tanto, creo que esto es fundamental para derrotar estas políticas de ajuste del gobierno. ¿Cómo ha sido el cambio en hábitos de tu vida para tratar de llegar a fin de mes con estos aumentos? Me contás que sos docente, también han tenido complicaciones en tema paritaria y demás. ¿Qué cambios tuviste que hacer? Sí, nos descuentan mucha guita, las paritarias muchas veces son muy flojas, no nos quieren dar el aumento necesario y uno tiene que rebuscárselas. Ir andando en bici al colegio, trasladarse en bici, ahorrar el mango para poder llegar a fin de mes. Gracias. No, por favor. Seguimos hablando con la gente. Señora, ¿cómo le va? Bueno, cuéntame por qué decidió acercarse esta noche a este cacerolazo. Bueno, porque la verdad que es una vergüenza, es una asociación ilícita de chetos insensibles. El cheto ministro de Transporte anuncia el aumento en el transporte que impacta tanto en el bolsillo, sobre todo de los trabajadores, y luego se va rápidamente a tomar un flybondi para irse a Punta, mientras el otro cheto, el cheto presidente, está en Villa Langostura descansando. Es una vergüenza. Mientras tanto, los jubilados les han tomado 86.000 millones de pesos del ANSES. En otra época se hubieran escandalizado, sobre todo tus colegas, algunos de tus colegas periodistas, porque tomaban plata del ANSES. Ahora no le dieron a los jubilados un miserable bono de fin de año y sacaron la plata para seguir con la timba financiera, como están haciendo. Son realmente de terror. Y se la toman contra los docentes, contra los trabajadores, contra los que menos tienen. Este aumento, estos aumentos que anunciaron el día de ayer, es una vergüenza que el gobierno con un 50% de inflación anual estén de vacaciones y hagan de cuenta que acá no pasa nada y se están preocupando por cómo van a ganar las elecciones el año que viene. Entonces, bueno, estamos acá acompañando el reclamo de los vecinos. Gracias. De nada.
Bueno, escuchábamos, Gustavo, entonces el enojo obviamente de la gente que, como lo hemos oído a lo largo de estas notas, no solo el enojo por el aumento de las tarifas, sino por lo que han tenido que padecer estos 3 años y lamentablemente lo que piensa que van a sufrir en el 2019. Gracias, Nico. Quédate, por favor, ahí, porque realmente es muy interesante. Casi estás haciendo una encuesta en vivo, porque reitero, los fundamentos de la gente cuando habla, bien informada, con argumentos contundentes y sobre todo reflejando mucha solidaridad, la gente diciendo por ahí, como decía el señor anteriormente, a mí no me preocupa mi vida, me preocupa la inmensa mayoría de lo que estamos viviendo, muchos haciendo referencia a la gente en situación de calle, a los necesitados. Me parece muy interesante percibir esto. Vamos a las redes sociales que están reflejando, están muy activas, reflejando lo que está pasando en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Somos los únicos, como siempre, mostrándote la realidad. Somos los únicos que estamos mostrando lo que en este momento está pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si estás en el interior del país, envíanos tu imagen también para ver cómo está reflejando. Vamos a ver. Esto es Lomas de Zamora. Llega más gente, la agencia A1. Y se suman los bocinazos, el ruidado, cacerolazo en la plaza Griguera de Lomas de Zamora. En Triunvirato y los Incas decimos ahora basta de tarifazos, ruidazo, basta de esta política de hambre y de sacarle la plata a los trabajadores. Todos queremos comprar aceitunas para que no sigan cerrando pymes y comercio. Infobaires 24, ruidazo, basta Macri ahora, Acoite y Rivadavia. Saavedra, ruidazo, Avenida Balbini Donado. Basta Macri, ruidazo, Corrientes y Medrano contra las medidas económicas y los tarifazos del gobierno. Ruidazo, Comuna 5, Corrientes y Medrano. Se va armando el ruidazo en la plaza de Lomas de Zamora contra el tarifazo del gobierno. Caballito, cacerolazo en el Cid Campeador. Revista Martía, Scalabrini, Ortiz y Corrientes. También con el hashtag tarifazo y despidos, que es el hashtag de esta noche. Mucha gente, allí en Scalabrini y Corrientes. Enseguida continuamos, estamos reflejando, como lo hacemos desde hace 5 años, la realidad aquí, único medio en vivo, marcando lo que significa este nuevo tarifazo del gobierno contra todos. Más de 2000%, decía recién Osvaldo Bassano, los tarifazos en estos últimos 5 años. Ya está el intendente de San Martín, Gabriel Catopodi, hoy los intendentes peronistas, una vez más, presentando cautelares contra este tarifazo. Seguimos con Osvaldo Bassano. También esta noche, ya enseguida vamos a estar hablando con la flamante secretaria del gremio de los jubilados. Hoy han conformado los jubilados un gremio para defenderse de las políticas de ajuste y hambre del gobierno contra este sector. Vamos a seguir hablando también del cierre de las escuelas nocturnas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y enseguidita con todos estos temas. Antes, recién lo comentábamos, anoche el juez federal Claudio Bonadío, en otra medida que realmente injustificada, porque ya lo había hecho en el allanamiento de hace 2 meses al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero se ve que necesitado el gobierno de actos para tapar la dura realidad, entonces volvieron al departamento de la expresidenta para llevarse cuadros, cuadros que ya habían fajado y habían puesto en el allanamiento anterior. La expresidente tuiteó hoy sobre esta nueva decisión del juez federal Claudio Bonadío.
Y dice la expresidenta, una obra de arte es esta tapa. Y muestra la tapa del diario Clarín en el día de hoy, donde dice, título principal, anuncian fuertes aumentos de luz, gas y transporte en el primer cuatrimestre. Y enseguida, título central, otro operativo en el departamento de Cristina. Se llevan obras de arte. ¿Y qué dice la expresidenta? Hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Clarín pone en tapa los aumentos de todo y una foto de las 33 obras de arte de Cristina, para que vos creas que en mi casa había un museo y te indignes por eso y no por los nuevos tarifazos de la luz, del gas y del transporte, de manual, dice la expresidenta. Y esta noche, su abogado defensor, el doctor Carlos Beraldi, sacó un comunicado sobre esta nueva arbitrariedad del juez federal Claudio Bonadío. Dice el doctor Beraldi, la orden de Bonadío carece de todo fundamento y justificación. No existía ni la más remota necesidad de que tales objetos fueran extraídos. La orden en cuestión fue en el marco de un incidente procesal cuyo objeto, paradójicamente, era obtener la devolución de otros bienes que habían sido secuestrados durante un allanamiento llevado a cabo en la localidad del Calafate. Los procedimientos fueron ejecutados por orden de Bonadío de manera escandalosa. Como no encontró ni bóvedas ni ninguna prueba, aprovechó para secuestrar objetos que nada tienen que ver con la investigación a su cargo. Esto es muy importante, esto es central. Porque ¿qué buscan los fiscales, el periodismo que acompaña a este gobierno? Bonadío, bóvedas, cajas fuertes, dinero. Nada de eso han encontrado. Recuerde la ministra Patricia Bullrich enviando al fiscal Marijuán porque decía ella que había un container escondido en la Patagonia con plata. Y hacia allá fue Marijuán. Y no encontraron nada. Después de haber excavado media Patagonia, ¿se acuerda? Hace 2 años. Nada. Entonces es central este punto que marca Beraldi. Los procedimientos fueron ejecutados por orden de Bonadío de manera escandalosa. Como no encontró ni bóvedas ni ninguna prueba, aprovechó para secuestrar objetos que nada tienen que ver con la investigación a su cargo. Al finalizar el operativo, los agentes policiales se colocaron sus chalecos identificatorios con las siglas de la Policía Federal Argentina para que pudieran tomarse fotografías y registrarse filmaciones, escenas que luego fueron filtradas a la prensa y ocuparon la primera plana del diario Clarín. Esto y decir que Bonadío trabaja para Clarín es lo mismo. Frente a todas estas arbitrariedades, impugné la validez de la medida mediante un recurso de apelación y en la causa promovida contra Bonadío recusé al fiscal Tayano. Es posible que como otra muestra de impunidad sigamos viendo cómo estos magistrados se reúnen con empresarios a los que ellos mismos deben investigar o bien con políticos que luego les brindan protección para que los pedidos de juicio político en su contra nunca prosperen. Duro documento del juez de Carlos Beraldi contra esta nueva arbitrariedad del juez federal Claudio Bonadío. Fernando. Gustavo, que después aparece el fiscal Stornelli y dice que ya recuperaron 200 millones de dólares de la corrupción. Cuentan el valor de estas obras de arte, cuentan el valor de autos que secuestraron en otros procedimientos, cuentan el valor de otros objetos que han secuestrado e incautado en los diversos allanamientos que hicieron a casas de empresarios, de exfuncionarios y de, obviamente, la expresidenta. Y dicen, llegan a esta cifra de 200 millones de dólares como dinero recuperado de la corrupción. De ninguna manera tiene nada que ver con la corrupción. Es solo hecho de
bienes que han sido secuestrados y que en algún momento la justicia va a tener que devolver a sus dueños o que va a tener que indemnizar a los dueños cuando no logre demostrar ninguna relación entre el origen de los fondos ilícitos y las propiedades o los bienes que han obtenido en estos secuestros. Muy bien, anoche estuvo Marcelo Vermolén de la Universidad Austral contándonos de la encuesta realizada por el Departamento de Calidad Institucional de la Universidad Austral sobre la corrupción en el presente gobierno. Esto nos decía anoche Marcelo Vermolén. Llamativamente empiezan a verse indicadores que dicen que la gente descree de la lucha contra la corrupción de este gobierno y se transforma eso en decepción frente a la creencia de que el 53% de los argentinos creen que el presidente y todos o casi todos sus funcionarios están involucrados en hechos de corrupción. Es alto, es 53% de los argentinos creen que el gobierno actual, que el presidente actual y sus funcionarios están incurriendo en hechos de corrupción. El 56% de los argentinos cree que la corrupción aumentó en este último año. Es decir, 1 de cada 2 argentinos están pensando que no solo este gobierno es ineficiente en la lucha contra la corrupción, sino que hay corrupción en este gobierno, que la corrupción ha aumentado. Son indicadores que nosotros testeamos y para eso tomamos también indicadores del año anterior, para ver si ya era una tendencia. Y efectivamente el barómetro de Transparencia Internacional nos mostraba que entre algunos, muchos o casi todos los funcionarios del gobierno sumaban entre todos esos 87% de sospechas de que en el gobierno había corrupción. Entonces, hay una tendencia generalizada a sospechar o pensar o percibir a este gobierno también como un gobierno que tiene problemas de corrupción. Y vamos a repasar los índices medidos de corrupción en este gobierno de la Universidad Austral. Datos muy importantes, ¿eh? Fíjese, aumentó en el 2017 la Argentina en materia de corrupción en un 62%. En Latinoamérica bajó. ¿Cree que el presidente y sus funcionarios están involucrados en corrupción? Todos ellos, 13%. Algunos de ellos, 46%. Muchos de ellos, 28%. Ninguno, 7%, no sabe 7%. Universidad Austral, ¿eh? No es ninguna universidad del conurbano, ninguna universidad kirchnerista, es la Universidad Austral, el Departamento de Calidad Institucional. Reitero, 1 de cada 2 argentinos percibe que el presidente y sus funcionarios están involucrados en hechos de corrupción en este gobierno. Vamos con nuevas imágenes del cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, a través de las redes sociales, comunicadores CP, Basta Macri, no damos más, ruidazo en Corrientes y Medrano. Resistiendo, Parque Lezama, ruidazo en Parque Lezama. Roberto, ruidazo en Caballito, increíble. Cacerolazo en distintas esquinas de la capital contra el aumento de las tarifas de luz, gas y agua. Y transporte, mucha gente en Caballito, ¿eh? Mirá, mucha gente en Caballito. Acoite y Rivadavia, también otro punto con mucha gente. Acoite y Rivadavia también. Lugano. Dice, Regorila sola en el ruidazo. Malala, Arias la vía muerta. Protestas en distintos puntos. Contrainfo. Andrés 72, Acoite y Rivadavia también muestra. Acoite y Rivadavia uno de los puntos y Caballitos, ¿eh? Dan Tomás, tarifazo y despido, que es nuestro hashtag. Cantando el himno nacional. En otro punto de la ciudad de Buenos Aires.
esto en Lomas de Zamora. Bueno, enseguida continuamos, reflejando el cacerolazo, único medio que lo está haciendo. Gabriel Catopodis, buenas noches, intendente, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Presentaron ustedes hoy un amparo, no, contra este nuevo tarifazo? Bueno, lo estamos presentando a partir de que el gobierno dicte las resoluciones. Los intendentes, más de 40 intendentes del peronismo, de la oposición, lo que queremos es que la justicia le exija a este gobierno frenar este tarifazo. El gobierno no escucha a los empresarios pymes, no escucha a los clubes de barrio, no escucha a los jubilados. Bueno, que escuche a la justicia, que la justicia lo obligue a frenar una medida que es brutal, Este tarifazo en una economía en recesión como la que tenemos es pegarle un palo a un señor que se está cayendo por la escalera. Es realmente increíble que este gobierno tome esta decisión, que este gobierno cada vez que tiene que salir a correr en auxilio lo haga en favor de las grandes empresas de servicios públicos, nunca en favor de las pymes, nunca en favor de los trabajadores. Empresas de servicios públicos, Gustavo, que han tenido ganancias extraordinarias. Ninguna textil en San Martín tuvo las ganancias y la rentabilidad que estas empresas tuvieron y que el gobierno las benefició. Y lo otro que hay que decir con mucha claridad es que este gobierno quiere aplicar este tarifazo para pagar la deuda, Lo que está necesitando este gobierno es cumplir con el Fondo Monetario Internacional, mirar siempre y garantizar que ese acuerdo se pueda cumplir y nunca escuchar las demandas, las necesidades de una pyme que realmente la está pasando muy pero muy mal. Los sectores en la Argentina, los sectores productivos, los sectores que invierten, los sectores que trabajan la vienen pasando mal hace 3 años. No hay una sola medida, un solo anuncio, una sola buena noticia que este gobierno les haya dado en 3 años, y la gente paga con el mismo bolsillo, con el único bolsillo paga el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento del teléfono. Bueno, la verdad que nosotros, con la gente que está en el cacerolazo, con los clubes de barrio, con las pymes, con las asociaciones de usuarios y consumidores, queremos decir basta y vamos a exigir que la justicia nos acompañe y frene este tarifazo. Qué interesante, Gabriel, lo que planteaba recién usted. Ningún índice, ni aumento salarial, ni índice de productividad, usted que lo vive a diario cotidianamente en San Martín, supera los tarifazos. Los tarifazos, los índices, recién Osvaldo decía, más del 2.000, 3.000%, están por arriba de todo índice de productividad. Es decir, pierden. Como usted decía, están muchas pymes sobre todo azotadas y el gobierno les sigue pegando en la cabeza. Y el plan del endeudamiento tremendo al que este gobierno nos obligó a todos y obligó a los argentinos, y el plan del tarifazo ya fracasó. Este camino ya no es nuevo, no hay una sola idea nueva que este gobierno proponga. Estas recetas y estas políticas, cada vez que se aplicaron en la Argentina, fracasaron, destruyeron la industria nacional. San Martín sabe de lo que estoy hablando, sabe qué pasó en el 76, qué pasó en la hiperinflación, qué pasó en el 2001 y qué está pasando ahora con los talleres textiles, con las metalúrgicas, con el comercio. Entonces, realmente los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires nos vamos a poner al frente. Se han destruido más de 100.000 puestos de trabajo, han cerrado más de 10.000 pymes y la realidad es que nosotros no vamos a permitir que sigan destruyendo. Queda un año y este gobierno no tiene que seguir destruyendo y castigando a los que invierten, a los que producen, a los que trabajan para privilegiar y garantizarle negocios a los que timbean. Totalmente. Bueno, a los que timbean, justamente lo que usted decía hoy, claro, ¿no? Favorecen para la timba financiera. Le sacan porque, el subsidio para pagar los LEDIC, los LEVAC, para eso nada más. Y el otro problema que tendríamos que... Porque es complejo la situación, pero el problema más serio que tenemos en esta circunstancia es la dolarización que se pretende. Claro. Todo el basamento de esta presunta tarifazo desde que nació en el 2016 era pura y exclusivamente llevar la tarifa a valor dólar. Pero no lo pueden sostener. Entonces hacen las elucubraciones que hicieron desde el 2006. 16, que le regalan 70.000 millones de pesos a las energéticas. Posteriormente le meten una multa de 500 millones y se lo regalan por un contrato de subsidio. Vuelven a intercambiar para que no pierdan. Entonces ahora, como le reclamaron el tema de la dolarización, vuelven otra vez con el tema porque están en el sustracto de la ganancia. Los discursos que nos dieron a nosotros en las primeras audiencias es:
¿por qué el valor de la generación es este? Porque con esto ganamos. Ahora, ¿cuál es la estructura de costo? Es decir, no dejan verlo, no lo dejaron ver cuando Aranguren se lo preguntaron en el Congreso. Y eso es el problema. Seguir sosteniendo estos valores no solo es inmoral, es injusto, sino que es irreal, es una estafa. Ahora, y lo importante, Osvaldo, que Gabriel se lo han hecho, porque ellos han hecho muchas cautelares, que haya jueces que no le tengan miedo al poder político del gobierno, porque este es un gobierno que, en el caso de la jueza de San Martín, Martina Ford, cuando avaló unas cautelares que usted había presentado, la amenazaron por iniciarlo del juicio político. Exacto. Entonces, jueces que se animen, que le pongan límite al gobierno. Al juez Luis Arias lo echaron, le hicieron un jury de enjuiciamiento por estar a favor de la gente. Todavía hay un juicio en el juzgado del doctor Arias que deben distribuirle a ABSA, a los usuarios, y lo tienen cajoneado. Son de miles de millones de pesos que le deben a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, lo tienen, como se fue el juez Arias, los nuevos jueces empezaron a aceptar las proyecciones que la gobernadora empezó a poner y no terminan con el juicio. Esto es demostrativo de que no miran al consumidor. Y tengamos en cuenta valores, para que la gente entienda. Generación, que es el 45% de la factura. La energía eléctrica, lo vengo repitiendo siempre porque esto es lo que se ha estudiado, que es el $34 el megavatio, sale 34, 35, 36, depende del país, en Europa. Hubo un escándalo en Francia porque aumentaron 4% la nafta. Bueno, el megavatio en Argentina casi llega a $70. El doble, mientras en Francia no hay pozos petroleros, acá hay pozos petroleros. Acá se exporta el gas. El otro tema, el gas en boca de pozo, el millón de BTU, que ocultan cuál es verdaderamente el millón de BTU, que lo están exportando a $5 el millón de BTU, y a nosotros nos quieren cobrar esos $4 a millón de BTU cuando se ha tratado de sacar alguna promedio y no llega ni a $3 el millón de BTU, $2 y pico. Significa que nos siguen estafando. Total. Estos son los valores que hacen que la tarifa sea impagable y que los jubilados me llamen diciendo no lo puedo pagar. Bueno, hablando de jubilados, hoy quedó oficialmente puesto en marcha el nuevo sindicato de jubilados por primera vez, creo que es, ¿no? Sí, hola, Delicia. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo estás? Primera vez, ¿no? Es la primera vez, sí. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Y ustedes sufren en carne propia estos tarifazos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es tremendo porque no solamente los jubilados, todos, la gente no lo puede pagar. Nosotros tratamos de ayudarlos diciéndole que vayan al ENRE, que hagan un pago voluntario, pero bueno, después se les van acumulando, al otro mes les viene unas tarifas tremendas y así se hace la bola esa tremenda y aparte el dolor que tiene el jubilado, la impotencia, porque toda su vida pagó y ahora se siente, ¿qué hago? ¿Cómo no puedo pagar? Pero hay muchos endeudados, ¿no? Por eso mismo, y en muchas boletas, en muchos sobres, viene, por ejemplo, ahora en este momento no me acuerdo, pero vienen mutuales o cosas así para que saques un crédito. Exacto. Es una chantada total, es un robo a mano abierta para favorecer a las grandes empresas, y los jubilados cada vez menos no tienen para comprarse sus medicamentos. Es increíble, porque no tienen para comprar los medicamentos, pero se desesperan por pagar las boletas porque tienen la costumbre de pagar, porque la gente humilde pagó siempre y no vivió de esta manera. No tienen la noción de deber. No pueden no lo deber soportan. nada. No lo soportan. Se enferman, Silvestre, por no poder pagar. Entonces, bueno, es una consecuencia. Después no tienen para los medicamentos. Y entonces cortan, tienen una pastilla para tomar a la mañana y otra al mediodía, y las partes las cortan porque creen que así van a poder subsistir, y no es así, eso es muy importante. Tienen que tomar la medida correcta de la medicación. ¿Cómo pueden hacer todos los que se quieran ir sumando a ustedes y a este nuevo gremio de los jubilados? Mira, hoy estamos cansadísimos, ha sido un día tremendo. Yo vengo de La Plata, de una reunión donde nos recibió la hermana de Cristina Kirchner, Giselle, en el gremio de los camioneros, y al mediodía habíamos tenido, hasta el mediodía, el encuentro con todos ellos, la presentación de nuestros papeles, que
dicho sea de paso, lo dejamos en el auto, a la carpeta, por el apuro. Claro. Y se prolongó porque, bueno, había prensa, la gente estaba muy emocionada. Es la primera vez que tenemos un sindicato acá y de jubilados, y la gente estaba muy emocionada y muy expectante. Y sobre todo, te digo, la gente del interior ha sido explosiva. Yo no dormí anoche. ¿Y hay alguna dirección de mail o algún teléfono? Sí, hay una página oficial que se está armando y hay un mail también, pero te macaneo porque no tengo los papeles acá. Fernanda Vallejo, ¿y cómo impacta, cómo va a impactar? El gobierno dice, vamos a tener el peor año en todos los índices económicos, el peor año en inflación, y promete que para el año que viene va a rebotar la economía y va a bajar la inflación. Bueno, ¿Con estos tarifazos cómo lo va a hacer? Empezamos mal, sí, ¿no? Porque es una política, yo creo que decididamente, Gustavo, inflacionaria y recesiva, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Estos niveles de inflación, con estos tarifazos y con esta política en general, lo que hace es recortar la capacidad de consumo de los argentinos y obviamente impacta sobre los que producen también. No pensemos que solo sobre los usuarios residenciales, sobre los trabajadores, las pymes, los comercios, incluso las grandes empresas están atravesando situaciones muy complejas como producto de la política económica. Todo esto confluye necesariamente a una inflación que va a seguir siendo muy alta durante el próximo año, que va a deprimir fuertemente el consumo y que va a agudizar el cuadro recesivo que ya estamos viviendo. Y la verdad es que cuando uno mira las enormes dificultades que se ha autoinducido el gobierno con su política, podría hasta encontrarle cierta lógica a que promuevan una política recesiva, contractiva, porque me parece que están muy desesperados por ver cómo tapan los agujeros del frente externo, en realidad. Estamos en esta inflación, digo, ¿no? Estamos en esta inflación, claramente. Técnicamente estamos en una situación hiperinflacionaria, con estos números de inflación que tenemos, y estamos técnicamente en recesión. Y la verdad es que con la profundización de la misma política, decir que esto va a rebotar y que se va a revertir durante el año que viene, sencillamente pensamiento mágico, o es una trampa cazabobos con la que el gobierno permanentemente busca de alguna manera engañar a la sociedad argentina, porque además, digo, hay un dato que no lo podemos dejar pasar. Están anunciando este tarifazo que es un verdadero escándalo, tomándole el pelo a los argentinos con esta expectativa que además la confiesan y la salen a publicar en los medios con total descaro, de que especulan electoralmente que el bolsillo de los argentinos haya perdido la memoria para cuando llegue el momento de la elección, de los tarifazos que están llevando adelante. Pero además, al mismo tiempo, con una inflación que nosotros la proyectamos en 35% para el año que viene, con estas políticas que se están instrumentando, al mismo tiempo salen a decirle a los trabajadores que la paritaria tiene que cerrar en 23%. O sea, otra vez el mismo cuento de aplicar esta política del auténtico cepo, que es marca registrada de Macri y de Cambiemos, que es el cepo a los salarios. Y de nuevo, mayor retracción del consumo, más recesión y a lo mejor algo de los resultados que están buscando para cumplir con el Fondo Monetario, ¿no? Porque han planchado las importaciones a fuerza de recesión. Sergio, estamos viendo, Sergio Brevalla, cómo la ciudad está reaccionando contra el tarifazo en distintos puntos. Recuerdo, somos los únicos que lo estamos mostrando. La cadena de la felicidad ignora lo que ocurre en la calle. Digo, se suma porque, a ver, a mí me gusta y siempre muestro, anoche tuvimos un programa muy emocionante por el cierre de las escuelas nocturnas de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay que traer los ejemplos. Y yo acá, Catopodis es un intendente, todo el mundo lo reconoce, que camina todo el día a las calles, preocupado, y ahora salen esta demanda con muchos otros intendentes. El Juanchi Zabaleta lo comentaba el otro día acá. La señora jubilada que se arman en gremios para defenderse. Los usuarios y consumidores desesperados. Los economistas que, como Fernanda, desde hace mucho tiempo vienen advirtiendo sobre esto. Ustedes también. Hay un representante de un gremio, que ahora lo voy a hacer hablar porque también es un gremio que la ha pasado muy mal y que representan
a gente que la pasa muy mal habitualmente. Digo, todos los sectores de la sociedad representados en un programa y la pasan mal, y el gobierno sigue adelante. Es una locura. En el caso de la ciudad, lo que veíamos en estas imágenes refleja varias cosas. Una, lo que vos decías, el cierre de instituciones educativas. Es decir, una cosa es debatir políticas educativas, mal, bien, y otra es el cierre. Te la quita la institución, deja gente sin poder educarse y trabajadores afuera. Pero ¿no da la impresión como que el gobierno zarpazo, digamos, hace lo que se le antoja y le importa un bledo? Que haya gente que sufra, que haya gente que se queda sin escuela. No se sienta a escuchar. Los tuvieron todo el año conversando en posibles reformulaciones de ese sector, y de repente dijeron, bueno, no, listo, no conversemos más, los barrimos. Y en el caso de las tarifas hay una doble ofensa para la ciudad de Buenos Aires, porque además Dietrich anuncia el aumento del subte, que no le pertenece. No le pertenece eso. Es como un emperador. El tipo dice, no, yo voy a cualquier lado, digo lo que quiero, y pongo a los dos secretarios de provincia y de ciudad para que me avalen, que además son de su propio sector, por lo cual no les queda otra, y anuncia todos los aumentos de cada distrito combinado, y en este caso aumenta el del subte de las 30 líneas de la ciudad de Buenos Aires. Dice, la tarifa va a ser esta. La ciudad de Buenos Aires, la audiencia se hace fijada por la ciudad de Buenos Aires. Hay un ente que se llama Regulador de Servicios Públicos que la convoca, no tiene nada que ver con él. Es decir, más allá de la mayoría del PRO en la ciudad, no es Dietrich el emperador que puede decir estas cosas. Así que le suma una ofensa o digamos un aplastamiento de la autonomía de la ciudad, y las cifras, ¿no? Las cifras que son tremendas. Yo creo que el año que viene va a ser muy caliente. No creo que sea electoral la razón por la cual lo hace, sino simplemente la que ella decía, la económica. Ellos quieren tapar el agujero, no les importa quién lo paga, te rompen la cabeza y siguen rompiéndote la cabeza sin problema. Y además otra cosa, pensemos en el caso de la luz, por ejemplo, ¿no? Supuestamente con este tarifazo estarían cubriendo el 75% del costo de producción, sí, todavía no hipotéticamente. Según Pero él. lo que acordaron con el Fondo Monetario e hicieron aprobar es que en el 2019 la tarifa tiene que llegar al punto de cubrir el 90%, o sea que todavía falta, y más. Como además está todo dolarizado y es muy probable que la devaluación también continúe, en realidad va a ser más, porque al estar dolarizado... Bueno, es tengo el que hacer tarifazo una sin fin. pausa enseguida con el gremio, hablo con el representante de los gremialistas también. Yo creo que se burlan de todos nosotros, se ríen de todos nosotros. Fíjate de qué forma. Dietrich ayer anunció el aumentazo, el tarifazo, como dice Sergio Abrevaya, anunció algo que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires, también hoy se tomó el avión para irse a Punta del Este, ahí está. Se burlan de nosotros. Total, ellos no lo sufren al tarifazo. Él se tomó el avión, hoy está en Punta del Este, el ministro de este gobierno.